Hola, bienvenidos a Memento Mori, un canal donde hablaremos de distintos temas desde la luz de la ciencia y la racionalidad, la filosofía, para recordarnos que somos uno solo. Hablamos de temas diversos como el cuerpo, la familia, cuestiones sociales, amistades y mucho, mucho más. Hoy en particular vamos a hablar sobre un tema que muchos vivimos y que creo que quizá poco nos cuestionamos, la fragmentación de la familia, de las familias. Y no porque seamos, no porque estemos a favor de que se mantenga la familia pura, porque no va por ahí, justo es cuestionarnos qué vivimos, cómo vivimos la familia y pues en este caso en particular que vamos a tratar o sea, sobre la fragmentación, pues justo cuestionarnos qué es para nosotros esa familia y cómo vivimos eso que aparentemente tendría que ser un grupo unido, que comparte momentos maravillosos, cenas en grande, que se apoyan, se escuchan, ¿no? Porque pues, sabemos que en la realidad actualmente muchos vivimos pues situaciones donde todas las tías están peleadas, donde hay mucha separación por una u otra cosa, donde ya no hay cenas, reuniones familiares grandes, cualquier cosa, ¿no? Entonces, pues justo vamos a hablar de lo común que es que actualmente esas conexiones se debiliten y toda la distancia emocional que hay entre estas personas y por qué. Entonces, bueno, Carlos nos va a platicar un poco de qué es lo que está pasando y qué consecuencias tiene en nuestra vida. Y pues ver si podemos hacer algo para sanar o no sé si me encanta la palabra sanar, pero para contribuir con la, Modificar, vamos a decir. sí, para modificar estos, estas relaciones y que puedan ser realmente vínculos, vínculos que nos permitan crecer y expandirnos. Entonces, Carlos. Vale, primero vamos a empezar con el contexto histórico de cómo sucede esto. Vamos a explorar la situación de la familia, cómo se llevaba a cabo, cómo era la dinámica, pero me voy a limitar un poquito hacia nuestros padres, porque honestamente yo desconozco todavía la situación de mis abuelos. No sé si tú sabes cómo se llevaba la dinámica familiar de tus abuelos. Yo no. Más o menos. Ahorita sería interesante observarlo, que me comentaras, pero bueno, a ver, los padres, ¿cómo funcionaba? Para nuestros padres, y hablo en general, obviamente hay excepciones, no todos fueron así, eh, también hay varias clases sociales distintas, hay muchas familias distintas, pero bueno, en general se vivía una cercanía en las familias, ¿no? Era, vaya, por ejemplo, mis padres pues crecían cerca de sus primos, vivían relativamente muy cerca, si no es que había incluso casos en los que o sea, los abuelos tenían terrenos muy grandes y ahí vivían como en vecindad, digamos, en una comunidad familiar. E incluso les delegaban o seccionaban los terrenos y ahí vivían más personas. Sé de muchos casos que así fue. Otros no tanto, pero vivían, no sé, en el campo, por ejemplo, en el caso de Monterrey, que fue mucha zona industrial y principalmente cuando empieza Monterrey, por eso era mucho industrial y mucho militar, obviamente. Entonces los de militares vivían en campo militar, los de zona industrial vivían todos cerca de la zona industrial. Entonces lo mismo, vivían como muy cerca las familias, ¿no? Insisto, por eso digo que no sé cómo fueron antes los abuelos, porque pues vivieron una época de la revolución y todo eso, desconozco, yo pienso que fue parecido, pero bueno, limitándonos a esto, también habría que explorar cómo vivieron otras clases sociales, por ejemplo, cómo vivían en el campo, no lo sé honestamente, pero bueno, me limito a lo que conocemos y a lo que vemos más cercano. Entonces, insisto, vivían de esta forma y la cosa es que iban creciendo y crecieron con esta idea que se les formula de generar una familia. O sea, el deber ser era, crea tu propia familia, haz tu familia pues emancípate, ¿no? Sepárate. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Nuestros padres crecieron con una familia, muy unidos con una comunidad,
después crecen, se separan, generan su propia familia, pero al momento de quererlos volver a juntar, bueno, más bien, ya que están separados, se genera este evento de las reuniones, de los fines de semana, de las festividades. Entonces era, digamos, la excepción a la regla, ¿sabes? Era el momento emotivo para regresar a la comunidad que conocieron, a la comunidad con la que crecieron. Ujú. Pero aquí yo veo algo muy raro, fíjate, porque sí, sí que se dice que, o se incentivó mucho a esto de separarse, de emanciparse, pero es que si lo piensas, por ejemplo, digo, ya yéndonos muy atrás en el virreinato, un rey cuando tenía al hijo al príncipe no le decía, pues veías tu propio reino, ¿no? O sea, se le heredaba, porque sería muy payaso como, pues funda ahora tú tu propio reino, y cada quien que tuviera un reino y ahora hay 1.000 millones de reinos, pues no. Entonces, Ujú. era como continuarlo, pero en algún momento se generó esta idea de, bueno, estoy hablando de esto por más allá atrás del capitalismo, porque la época feudal, que pues también quienes no tenían bienes, pues tampoco iban a tener sus tierras porque nadie tenía tierras. Todo era del Ujú. señor feudal, ¿no? O del rey. Entonces, pues nadie tenía nada. Entonces, la idea era simplemente crecer, convivir, coexistir como comunidad, como familia. Y así fue como funcionó. Entonces, en nuestros padres ya no hay esto, pero sí que pasa esto que te digo. Crecen con su familia, muy cercanos, entonces son comunidad. Entonces, al momento de Sobre seccionar, todo pienso mucho en esto, ¿no? De las comunidades. Yo soy de Ciudad de México, digo, las vecindades. Yo soy de Ciudad de México y el centro de la ciudad, ahorita ya no tanto porque justo se está cambiando mucho la ciudad, sí. pero había muchísimas vecindades, vecindades que justo eran espacios donde eh, pues vivía toda la familia. En una casa la tía, la otra tía, el tío, Sí, el amigo, y estaban cerquita, estábamos muy cerca de la familia. sí, a eso me refiero. Eran realmente una comunidad, entonces todos sabían de todos, todos se apoyaban entre todos, había esta cercanía. Entonces, en el caso de que cuando se empezaron a separar por el motivo que quieras, de todas formas quieren regresar, ¿no? Quieren regresar a esta comunidad. Ujú. Entonces, ahora regresando a nuestro contexto, ¿qué es lo que vivimos nosotros? Nosotros ya no vivimos esto, al menos, no sé tú, yo no crecí sí crecí cerca de mis primos, Ujú. pero no vivía con mis primos. O sea, yo ya vivía aparte, sí nos veíamos muy seguidos, y no es que todos los días porque a veces después de la escuela pues iba a casa de la abuela y cosas así, pero ya era como en ratos, ¿no? Y ya no vivíamos tan cerca, fuimos creciendo y pues nos fuimos separando y no se diga nuestros padres, o sea, ya vivían en lugares separados. Todo Ujú. esto sumado a que esta idea de la emancipación se nos siguió inculcando, se nos siguió diciendo, tienes que crear tu familia, tienes que independizarte, tienes que, Ujú. y digo, por no hablar de que en nuestra generación al menos, supongo que estarás de acuerdo, el sueño que se nos inculcó fue irnos, salir Claro, de la sede, el extranjero era la ilusión, ¿no? sí, crecer es igual a ser adulto, independizarse, irse de casa de los padres, ir a otro país a estudiar o a vivir y no Eso es estar. muy interesante, el irse del lugar. Yo sigo sin entender, bueno, sí, sí lo entiendo, pero se me hace un poco gracioso cómo se nos inculcó esa idea de salir, que digo, al menos yo lo puedo decir desde la experiencia que pues sales y sigues sin encontrar esa felicidad, ¿no? Y lo veo en mucha gente que lo ha hecho, que ya se ha ido y siguen sin encontrar dónde está esa felicidad. Entonces, y otros tantos que de hecho ya regresaron a sus hogares porque no lo encontraron afuera. Digo, tampoco lo está en el hogar, pero eso es otro tema a platicar. Lo que sí es eso, se nos inculcó eso, entonces por eso es que empezamos a buscar separarnos, segmentarnos, irnos, y muchos por eso ya no viven en la comunidad. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que, digo, algunos ya ni siquiera viven en el lugar, otros sí que viven en el lugar, pero los papás siguen queriendo generar esta cercanía, estas familias, estas eh, reuniones familiares, pero bueno, aquí hay otra cosa interesante. Las reuniones familiares se dan en general por el matriarcado. Mientras vive la madre, se mantiene la unión familiar. Cuando la madre muere, esto se empieza a fragmentar. Pero aún así, habiendo, por ejemplo, cuando están las abuelas, o en nuestro caso, con nuestras madres, no sé cómo lo vivas tú, pero la reunión de tú con tus hermanos, con los papás, a veces ya se torna extraña, ¿no? Se torna chistosa, y aquí es lo que venimos a platicar el día de hoy justamente. Ujú. Eh,
¿qué deberíamos de hacer? Como mantenernos ahí, seguir con una reunión pseudo forzada, cómo la mejoramos, qué es lo que muchos quisieran, la debemos Ujú. dejar, qué es lo correcto. Sí, es que Entonces, justo es para, digamos, para dar a entender un poquito más como hacia dónde vamos, creo que un poco lo que hemos platicado tiene que ver con este cuestionamiento alrededor de por qué sí, por qué sí hacer y atender estos mandatos de que hay que irnos y hay que separarnos para crecer, o por qué mejor quedarnos y sostener estos vínculos, esta cercanía, ¿no? Digo, pues, porque se abren un montón de otros temas que podríamos también tocar, ¿no? Como situaciones, dificultades en la interacción familiar que hacen que a lo mejor sí, ¿no? Usando esta palabra que está muy de moda, que no es sano quedarse o que es tóxico si nos quedamos, si nos seguimos relacionando con X o Y persona, como por qué sí quedarse, por qué sí irse o por qué no, ¿no? Entonces, es, a ver, primero sobre el irse, ¿por qué irse o por qué no irse? Esto yo creo que entra más en otro tema porque habría que ver, bueno, tiene relación con lo que habíamos hablado del éxito, ¿no? ¿Cuál es la percepción del éxito? ¿Cuál es la idea o dónde está la felicidad? Que ese sería un tema muy interesante de abordar. ¿Cuál es la búsqueda de la felicidad? ¿Dónde encontramos la felicidad? ujú, Ese lo vamos a dejar un poco de lado, pero sí que puedo decir que, bueno, recortando mucho, hay que buscar qué es lo que nos da paz, que muchas veces creo que buscamos qué es lo que nos hace felices y ahí está el error, porque a veces lo que queremos en realidad es paz, no felicidad. ujú, Entonces empezar a buscar más eso, qué es lo que nos da esa tranquilidad, ¿no? ujú. Pero bueno, habiendo dicho eso, vamos a explorar más, un poco más sobre la familia, que era el tema de hoy. ¿Por qué buscar o por qué incentivar? Bueno, primero vamos a hablar de la convivencia familiar. ¿De qué trata o de qué va la convivencia familiar? Voy a hacer un pequeño paréntesis para ahondar a otra cosa un poquito más profunda o un poco más complicada, que es lo que está retando nuestra generación, que es esta familia que generamos, que le llamamos amigos. Me llamó la atención lo que me comentaste el otro día sobre, digo, era en broma, tal vez no tan en broma, yo no sabía que era un diálogo en serio que se discute entre nuestra generación de generar una comunidad entre amigos, ¿no? De vamos a juntarnos entre amigos, comprar un lugar y mudarnos todos juntos y hacer nuestra propia comunidad. Yo no Ujú. sabía que es un, digamos, trend que ya existe. Entonces, aquí primero yo preguntaría, ¿por qué? Digo, observar este discurso un poco desde el psicoanálisis, que sabes que no me encanta, pero observarlo desde el psicoanálisis. Primero verlo, ¿por qué queremos reunirnos? ¿Sabes? Ujú, ¿Por qué queremos buscar esta unión, esta comunidad? Porque eso implica que entonces hay una separación entre los ujú, mismos amigos. Otra cosa es, ¿por qué entre amigos? Esto implica que tal vez no estamos encontrando pareja como se supone que es, no estamos logrando formar una familia. Después podríamos analizar también los hijos. Eh, nunca se consideran los hijos en este plan que se menciona de formar una comunidad, ¿no? Y la otra más interesante es, ¿por qué buscamos reunir capital económico? Es que no estamos logrando comprar nuestras casas pues para juntarnos, ¿no? Entonces a lo mejor estamos buscando ese capital por medio de una unión, porque ya no nos alcanza como nuestros padres para formar nuestra propia casa, comunidad, familia, cosa, ¿no? ujú. Entonces, esas serían unas cosas, pero bueno, desde aquí estamos viendo que ya hay una desintegración entre los mismos amigos, los que nosotros decimos que somos la familia que elegimos. Entonces, Por qué dices de la desintegración? ¿Por el hecho de querer hacer comunidad? exacto, queremos, es que desde la palabra lo observamos, reunirnos. Entonces, ¿no estamos unidos? Bueno, es que no es lo mismo existir cada quien en la suya, digamos, distantes geográficamente, a ocupar un mismo espacio y hacer esta comunidad. Qué interesante este punto, mira, porque yo difiero bastante.
¿Estás diciendo entonces que una separación geográfica implica que no hay comunidad, que no hay cercanía? No, O sea, la cercanía física es entonces la comunidad, porque entonces estaríamos otra vez debatiendo lo que dijimos sobre la familia. Ya estar juntos en un espacio ya implica comunidad. Entonces, claro, forzar pero las... es Ya, que a eso no, el quería llegar. asunto de querer generar una comunidad no es, bueno, habría que definir comunidad, ¿no? Justo comunidad como grupo de personas que tienen un mismo objetivo, por Claro. resumirlo mucho, porque hay mucho más, ¿no? Pero comparten valores y tienen más o menos el mismo objetivo. Eh, o sea, eso sí, pero esta idea de juntarse entre amigos, hacer una comunidad y comprar terrenos y eso, justo tiene que ver con el espacio geográfico, con esa ocupación para compartir, pues sí, tierra, espacio y poder entonces generar en esa cercanía dinámicas de, de convivencia, de intercambio, de Y cosas aquí es lo que yo para estoy vivir. retando. La cercanía geográfica va a generar esa convivencia, esas dinámicas de convivencia y de Ah, no. coexistencia. Sí, no, claro. Eso es lo que yo estoy retando. O sea, busca, se está buscando dar una solución a un problema sin analizarlo realmente. O sea, se asume que si nos juntamos geográficamente se soluciona ese problema de soledad y desolación, que es lo que estamos viviendo nuestra generación. Entonces, ¿y por qué se asume? ¿Por qué se presupone? Porque no lo hemos vivido. Ujú, Pero, y eso es lo que yo estoy retando, darte cuenta que realmente eso solucionaría el problema de desolación, o después volverías a generar otro grupo de gente que se sienten, eh, esta es frase de Dolores Bernal, una soledad acompañada, ujú, ¿sabes? Entonces, aquí es lo que yo estoy diciendo, o más difícil todavía, y ahorita lo estamos viviendo en esta conversación tan interesante que tenemos. Ya hemos desarrollado un cierto lazo de amistad, siendo que estamos geográficamente muy distintos. Y ujú. no sé si estás de acuerdo que incluso puedes sentir más cercanía que con personas que tienes cerca. Claro. Sí, es Entonces, que justo siento que esa idea, ese discurso de crear comunidad, tiene mucho que ver con esas cosas que no se quieren alrededor de lo que no queremos seguir sosteniendo del capitalismo, el no querer interactuar con personas poco afines a nosotros y bueno, toda la intolerancia y demás que hay detrás de eso, el no querer, eh, o sea, vaya un listado de cosas que no se quieren, pero no hay realmente un cuestionamiento, ¿no? Esto que dices, no hay un cuestionamiento de cómo, qué es lo que de fondo estamos buscando. Puede ser esto que mencionas de la solitud, que aplica para muchas personas, ¿no? Esto de sentirse solos, sentirse aislados de quienes quieren y entonces esa opción de la comunidad como aparente solución a esa soledad. O pueden ser también otras cosas, ¿no? Justo estas posibles otras dinámicas de convivencia, pero a mí, regresando al tema de la familia, lo que me llama la atención es por qué tenemos esa disposición de hacer comunidad con extraños, con otras, o sea, con extraños, con otras personas que no son nuestra familia y estamos dispuestos a enfrentar los retos que conlleva el hecho de que haya diferencias entre muchas otras cosas que pueden suceder en ese crear comunidad. ¿Y por qué no estamos dispuestos a trabajar, tratar, solucionar, eh, con la construir familia. puentes con nuestra familia, con las personas con las que compartimos genes, sangre y demás, ¿no? Eh, Aquí era justo sería donde lo iba a conectar interesante. yo. Ujú, Gracias. Pero sí, bueno, nada más terminando de hilar los puntos de lo que ya estaba diciendo, la cosa es, bueno, primero también cuestionar eso. Mencionas el problema de capitalismo, de no querer convivir con gente que no es muy grata. Pero es ujú, que aun cuando tuviéramos una comunidad con gente que seleccionamos, tenemos que seguir viviendo en el capitalismo y tenemos claro. que seguir conviviendo con la gente no grata. Entonces, solo aquí estoy retando un poco esa perspectiva
Y lo que, a lo que iba con todo esto es notar que al fin de cuentas lo que queremos es formar una familia de todas formas, Ujú, solo que ya una que seleccionamos nosotros, ¿no? ujú, ¿Y por qué es así? ¿Por qué no agarrar, como tú dices, la que ya tenemos? Eso es lo más interesante. Bueno, una es porque en muchas familias ya están fragmentadas por problemas que existen, todo tipo de problemas que te puedas imaginar, ¿no? La crítica que se le hizo a alguien, la deuda de dinero que le tiene alguien a alguien, todo ese tipo de problemas que ya existieron y que existen y se conservan. Entonces, ¿por qué no mejor esforzarnos en estos en lugar de formar una nueva? ujú, Bueno, ahí va la interesante. Primero, como lo dije, nosotros ya no crecimos en comunidad, ya no los consideramos como tal familia porque no vivimos tan pegados a ellos. Ahora, la otra es que en esto mismo de la emancipación, de la búsqueda de la identidad y de la personalidad propia, que la mayoría ya somos universitarios de esta generación, empezamos a vivir cosas muy distintas a otros. O sea, empezamos a vivir vivencias completamente ajenas al resto de nuestras familias. ujú, Entonces, ¿qué pasa aquí y por qué nos aferramos a esta familia que creamos nosotros con los amigos? Que también aquí, si lo observas, han sido familias que han ido cambiando a lo largo de tu vida. Cada etapa de tu vida cambias de personas. La ujú, cosa es esta. Por ejemplo, entras a la universidad, convives con un grupo de personas que viven todo lo mismo que tú, viven tus vivencias, viven tus experiencias, tus traumas, tus enojos, tu todo. Entonces formas comunidad con esas personas. La cosa es que tu familia está viviendo sus propios asuntos en su propia universidad o en su propia lo que sea, ujú, y por eso es que estamos tan desconectados que a la hora que nos juntamos somos ajenos. Y aquí está la pregunta. ¿Cuál es la convivencia cuando te reúnes con tu familia? ujú. ¿Realmente hay una plática profunda o es hablar de los viajes, de los logros que tuviste, de reconocerse? Porque ya ni siquiera hay una convivencia, es un reconocimiento del otro, ¿no? Ujú. Entonces, realmente las reuniones familiares al final se convierten en un reconocimiento de personas y deja de ser Sí, una convivencia. siento que de pronto, o sea, pienso, no, no siento, pienso que de pronto es algo como medio lucha de egos, de yo estoy haciendo, tú estás haciendo, es que yo soy, es que ella hizo, es que no hizo, o sea, como muy en la superficie de lo que está haciendo cada quien y no hay realmente una escucha activa de quién es, o sea, quién es y lo que siente la otra persona, ¿no? Sino solo en todo eso superficial. Y es que es lo que te digo, esto es porque ya no hubo un crecimiento, o sea, no hubo una convivencia real en la etapa de la vida, sino Ujú, que es más el estar, eso, reconociéndose. Entonces, de hecho es normal que cuando conoces a alguien, supongo te ha pasado, lo primero que haces es decir qué haces, cuáles son tus logros, quién eres, ¿no? Cómo ujú, presentarte. La cosa es que la familia ya son tan desconocidos que es lo que hacemos, es la convivencia, decir ujú, quiénes somos y representarnos. ujú, Entonces, incluso terminas poniéndote una máscara. Aquí la cuestión es esa. El, si pudiera haber una convivencia familiar, pero otra vez el cuestionamiento es por qué queremos mantener a la familia, ¿no? Y aquí habría que irse a quién quiere mantener a la familia. Bueno, ujú. los padres de familia. Entonces, ¿por qué los padres de familia quieren mantener esta familia? Es la pregunta principal. Entonces aquí, a ver, ¿Ves? vamos a explorar por qué. Eh, Ujú, la cuestión, hay varias cosas. Una es, sabemos que nuestros padres tienen la necesidad impetuosa de producir, de hacer, de generar, de todo el tiempo estar haciendo algo. No saben ujú, no hacer nada, ¿no? ujú, Eh, entonces la cosa es que parte del hacer es cuando ya se aburrieron, no tienen nada que hacer, pues vamos a juntarnos en familia. Y lo he ujú, visto yo muchísimo en mi familia. Perdón si ofendo a alguien, como que nadie me ve, pero bueno. Eh, pero sí, les gusta estar haciendo las fiestas, haciendo las reuniones, invitar a todos porque ya no hayan qué hacer. Sobre todo ujú, los jubilados, ¿no? ujú, Pues ya no hay yo qué hacer, deja visito a a la tía, al primo, a ver a quién. Vamos a hacer el cumpleaños para juntarse. Entonces quieren volver a generar esta convivencia para sentir que son algo, que lideran algo, que son parte de algo. Pero la ujú, cosa es esa, ¿cuál es la convivencia que existe aquí? ¿No? Entonces,
bueno, habría que cuestionar eso. ¿Podemos generar nosotros esos lazos o mantenerlos? Sí, claro que se puede, pero ¿a qué costo o por qué o para qué? Ujú. ¿Sabes? Yo, antes de seguir por ahí, y para ver si se conectan, me gustaría hacer un pequeño paréntesis, Adelante. pregunta respecto a esto que dijiste, ¿no? De las familias en la universidad o el trabajo. O sea, para ti el convivir mucho tiempo con alguien es una familia, o sea, ¿tú consideras familia a personas con las que interactúas o pasas mucho tiempo? Yo no, pero la gente creo que sí termina por confundirlo. De hecho, la mayoría de las personas, por no decir que todas las personas, empiezan a generar vínculos de amistad con los que pasan mucho tiempo. Y supongo lo viviste y lo viste. O sea, en la universidad se agarran tres, cuatro amiguitos y son con los que viven pegados. Sí. Después van al trabajo y cambian. Mantienen a estas personas, pero otra vez, ¿cuál es la relación que se mantiene? Justo la que tenemos con la familia. La de una comida a la de a fuerza, no a fuerza, pero una comida para reconocernos, para Ujú, decir los viajes que hemos hecho, los trabajos que hemos obtenido, los logros que hemos obtenido, y es la ujú, convivencia. Si bien les va a jugar juegos de mesa, ¿no? Y tratar de mantener viva esa relación, pero ya muchas veces no lo está. ujú, Eh, ¿cómo se mantendría? Bueno, esa iba al final, pero ya me la voy a saltar. ujú, ¿Cómo se mantiene una relación con conversaciones profundas? Conversaciones realmente que cuestionen a la mente, que exploren un poquito más allá de nuestros logros, de nuestras superficialidades, que es lo que yo suelo hacer honestamente con toda la gente. Y por eso luego la gente siente que hay mucha conexión y todo el mundo me lo dice, que es que nunca he tenido una plática tan profunda. Yo digo, ¿cómo es que no tienes una plática tan profunda con nadie si yo la tengo con todos? Entonces, ujú, creo esa sería la forma, pero otra vez, eso requiere, tal como tú lo dijiste, escucha activa. ujú, Requiere escucha activa, requiere, no voy a hablar de budismo, pero eso, un interés por el prójimo. ujú, Y eso es realmente lo que es conectar, ¿no? Conectar con el otro, quitarnos la máscara, quitarnos lo que logré, lo que quiero, lo que creo que quiero, lo que creo que todo eso, ujú, conectar más profundo. Entonces, en respuesta a esto, la forma de generar la forma de realmente generar un vínculo afectivo, un vínculo emocional, es abrirnos, como ujú, lo dicen desde el corazón, y explorar más allá del ego, hablar una plática profunda, ¿no? ujú. Entonces, esa sería la clave. Pero, respondiendo a tu pregunta, eh, yo sí que empiezo a considerar familia a las personas con las que me voy topando, pero la verdad es que yo consideraría que soy una excepción de la regla, porque sí llego a formar vínculos muy fuertes que difícilmente se me despegan. Me parece interesante esto o sea, dejando un poco de lado esta cosa como de la familia como constructo capitalista y ta, 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 ta. O sea, dejando eso de momento de lado, eh, el hecho no sé, o sea, lo que me llama la atención es esta distinción entre, o la no distinción entre amigos y familia, porque justo la convivencia puede generar una amistad, a fin de cuentas hay una relación y en esa cercanía física-tiempo se genera un vínculo, pero ese vínculo, como por qué nombrarlo amistad o por qué nombrarlo familia, según la distinción que tú estás haciendo, me parece muy interesante. Como qué es o qué sería entonces que alguien sea familia, ¿no? Bueno, es que al final hay que recordar que el lenguaje no contiene esencias de nada, ¿no? Pero a mí Ujú, me gustaría renombrar esto más, como lo hicimos desde el inicio, como comunidad. Creo que ujú, esto es más coherente tener una comunidad y al final de cuentas pertenecemos a varias comunidades y decidimos de cuál formar parte, de cuál ya no. Y ujú, pues en realidad así es como la sociedad dicta ser. Digo, yéndonos muy atrás, muy atrás, muy atrás, pues había comunidades. O sea, ujú, y eran, yo no sé, porque realmente no sé, pero pienso que la familia a lo mejor no era tan relevante, ¿no? O sea, era una comunidad y todos se cuidaban y todos se procuraban y era buscar por la comunidad, digo. ujú.
aquí ya me estoy basando en las películas y en caricaturas y cosas así porque no tengo conocimiento de ello, Ujú, pero eso, o sea, creo que esta búsqueda de emancipación de la familia es muy reciente. ujú. Y digo, sí, es bien, bueno, a lo mejor viene de un poco más atrás con la cuestión de los apellidos y de la nobleza y todo eso, pero eso, o sea, no creo que no creo que sea muy relevante los títulos al final familia, A mí, sobre todo ahorita. o sea, creo que algo mencionamos en el episodio de homosexualidad, de cómo al querer romper con algo, en realidad estamos regresando un poco más de lo mismo o peor. Porque siento que esto del querer romper con la familia tiene que ver con esto, ¿no? Del querer romper con el capitalismo y todos los efectos del capitalismo y demás, ¿no? Justo como dejar de lado la importancia que tiene el apellido, dejar de lado el dominio patriarcal del hombre en la familia y de que la mujer está para sostener a la familia, o sea, el hecho de querer romper con todas esas cosas, o sea, me parece una búsqueda muy, no sé si llamarle noble, pero bueno, o sea, entiendo y coincido con mucho de esa búsqueda. Y también al mismo tiempo creo que esa búsqueda y ese querer romper con la familia está rompiendo justo mucho con esta, pues sí, con la forma primal que tenemos de convivencia y las personas más cercanas que tenemos para convivir con, ¿no? Claro. Y sí, Sí, pues es que al final ese tipo de constructos, creo que tú fuiste quien lo dijo, que conocer algo te da poder para cambiarlo. Entonces, pues eso, o sea, el entender por qué estamos haciendo estas cosas, por qué estamos aferrándonos a un constructo social, a un constructo capitalista, creo que es lo que nos da el poder para saber si queremos salir de ahí o si realmente vale la pena mantenerlo, ¿no? y cómo El, salir, porque también, ¿no? O sea, justo, ¿qué es lo que estoy, qué es lo que no quiero y qué es lo que sí quiero? Bueno, no quiero este asunto como del dominio del hombre o la sumisión de la mujer, cualquiera de las dos, ¿no? O tener que sostener vínculos que no me hacen bien. Claro, es totalmente comprensible eso y celebro muchísimo que hayamos quienes buscamos y actuamos en consecuencia, ¿no? De esa conciencia que tenemos de nosotros mismos. Pero claro, entonces, como con esa conciencia, puedo entonces decir, como, claro, si me interesa esto, entonces esto, estas cosas, estos pasos, estas formas, es lo que sí. Y entonces, digamos, practicar esas cosas que sí. sí que es importante el recordar que el eliminar los lazos con alguien no implica tampoco bloquear a la persona, Uh -huh, porque, bueno, una, cuando hay una mala relación que ocurre algo con una persona, sí que hay que saber perdonar siempre y no uh es lo -huh, mismo el romper la relación a eliminar a la persona. O sea, podemos seguir tratando como ser humano a cualquier persona, eh, seguir coexistiendo, aun cuando ya no haya como una búsqueda hacia la relación. Me explico que se puede romper la confianza, pero te puedo seguir saludando, te puedo seguir hablando. O sea, uh no -huh, hay por qué tachar a la gente de nuestras vidas o de una comunidad, pues. uh -huh. Entonces, Eso eso sí. creo que tiene mucho que ver con el dolor que muchas veces genera esa situación difícil, ¿no? Eh, bueno, justo ahí sería entrar totalmente en otro gran tema de por qué las peleas familiares y cuando, o sea, sí, como todo el sentido que Generan tiene, traumas. sí, pero justo, ¿no? Otra vez, esto que hemos estado diciendo en las últimas sesiones de cómo está bueno observarnos y conocernos para entender qué es eso que duele tanto que no me está permitiendo seguir relacionándome con alguien. Sí, sí, siempre es buena Y idea que conocer. haya que seguir con esa relación, sino Exactamente. en ese gesto con uno mismo. Entonces, igual, teníamos varias preguntas interesantes para reflexión sobre esto de la familia. No sé si las tienes por ahí.
A las... Sí. Las preguntas para reflexión, para hacer una reflexión sobre si queremos mantener la relación familiar o tal vez cómo mejorarla en caso que queramos, porque pues sí va a haber casos en los que valga la pena, ¿no? Mantener un lazo familiar. Ujú, Que bueno, ahorita, nada más antes de esto, me gustaría para cerrar un comentario muy interesante que, bueno, un descubrimiento personal muy interesante que hice. ok. Y es que, al parecer, digo, ya preguntando a la gente, yo en mi relación con mi madre tengo pláticas como la que estoy teniendo contigo. O sea, de verdad Ujú, son pláticas muy profundas. eh, vemos películas juntos, nos vamos a comer y a mí me impresiona que le he preguntado a varios amigos e incluso un amigo me dice que a veces pues se va a comer con su papá y no platican en toda la comida. O sea, están ujú, en silencio. Y ya que me puse a observar a la gente que va al restaurante, sí, o sea, hay gente, me da triste saber que cada quien con su teléfono y ya ni siquiera hablan. O sea, y ya ni siquiera entre padres e hijos, e incluso entre las ujú, parejas. Y digo, qué ujú, impresión. O sea, yo ni siquiera me lo imaginaba porque de verdad yo con mi mamá no nos callamos en lo que es todo lo que estamos coexistiendo, ¿no? Siempre hay plática, siempre hay mucha interacción. ujú, Entonces sí que invitaría tal vez a las personas, sobre todo con los padres, digo ya más allá, cada quien sabrá si quiere mantener una relación, pero con los padres tal vez sí buscar una plática más allá de lo que hacemos, ujú, tal vez buscar una buena sugerencia que pudiera dar yo es leer, para quienes no leen, tal vez leer un libro que tengan en común con los padres y platicar al respecto. Eso da un ujú, tema de ujú. conversación para quienes no saben de qué hablar porque ya que les pregunto a mis amigos dicen es que yo no sé de qué hablaría con mi mamá o con mi papá y digo, ¿cómo que no sabrías de? Y justo en estas diferencias, ¿no? En esta diferencia y poca aceptación que hay de las distintas formas del otro, se, se vuelve muy fuerte como el pretexto de es que no tenemos nada en común. Claro, entonces ya Ujú, desde ahí empezar a otra vez a reconocernos o conocer nuestras formas de pensar pudiera ser una buena herramienta para convivir con nuestros padres, que al menos yo pienso que es la relación que sí se debería de salvar casi siempre, ¿no? Porque es ujú, es ujú. un lazo, un vínculo muy fuerte que tenemos. Sí. Pero bueno, entonces teníamos unas preguntas sobre la familia. Sí, como a modo de reflexión para nosotros y en torno a la familia, slash personas que elegimos como familia, justo con quién me siento más conectado y por qué. En qué momento siento distancia o desconexión, ya sea de la otra persona y qué está pasando en ese momento conmigo internamente, ¿no? Y cuáles son esos pequeños gestos o acciones que me gustaría iniciar para tener una mejor relación. Quizá pensar en eso pequeñito que a mí me haría sentir bien, eh, quizá ponerlo en acción y ver qué efectos tiene en el otro, o esto de ir probando, ¿no? Entonces justamente esto pudiera aplicarse de nuestros padres, que es, como digo, al menos creo que es una buena relación a salvar, pero pues Ujú, cualquier otro tipo de relación que creamos que tal vez el primo que tuvimos una muy bonita relación de chicos y después ya no, pues buscar esto, ¿no? Para incentivar. ujú, Y pues recordar eso, por respeto también a nuestros padres o a quienes lo buscan, pues a veces no perdemos nada con estar en pues un día al año o 2 días al año en reuniones que no tienen mucho ujú. sentido, ¿Estás pero eso, escuchando? pero el no sentirnos mal tampoco por no conectar o por no hacer ahí. Y pues los padres, ya si alguien nos escucha, saber si quieren empezar a modificar esa situación o si la quieren conservar también está bien. Digo, no tiene nada de malo invertir o regalar un par de días a una reunión que pueda, digamos, perdemos más el tiempo en otras cosas, ¿no? Entonces, Claro, no tiene nada de en el malo, celular, pero peleando por teléfono, cualquier cosa. exacto, haciendo fila en el Entregarlo. banco, viendo una serie, entonces, bueno, eso, pero sí que no hay que sentirnos mal, eh, digamos, por no conectar en la familia y bueno, tratar esta otra, a modo de conclusión, esta otra idea que se tiene de ahora de las nuevas familias, pues ver que tampoco es tan cierto. O sea, a fin de cuentas, son familias que se dan por el tiempo de convivencia, tal como lo decías,
Ujú, pero a fin de cuentas se va modificando justo por eso. El tiempo de convivencia terminan sin ser lazos completamente verdaderos ujú. o no son tan fuertes como creíamos. Entonces, a lo que voy con esto es a que incluso si se llegara a vivir en comunidad con los amigos que escoges, eventualmente se convertirían en algo más como esto que estamos diciendo, ¿no? De la costumbre de que ya no nos queremos ver, etcétera, etcétera. Ujú. Entonces, eso. Sí, justo la reflexión de qué es lo que internamente necesito o lo que internamente me mueve para estar con estas personas, ¿no? Lo que estoy queriendo o necesitando y ver que, además, ¿no? Este reconocimiento de que somos cambiantes y todo el tiempo va a haber actividades, ideas, sentires distintos y está bueno aceptarnos a nosotros mismos con esos cambios y a los otros también. Y también, bueno, por último, también esto de la soledad o desolación que siente tanto nuestra generación, pues ver que no hay tanta necesidad, ¿no? Puede haber cercanía ahora con esta herramienta tan mágica que tenemos que es el Internet. Ujú. Ya no es necesario que estemos geográficamente juntos todos y pegados. Mm, sí. Hay otras formas de explorarlo. Mm. Pero bueno, Pues muchas gracias, Carlos. a ti. Nos vemos en el siguiente episodio.